Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de aplicación de movimiento de cargas eléctricas dentro de un campo eléctrico, dentro de un campo magnético. El problema dice, la figura muestra un esquema de un espectrómetro de masa simple, que consta de un selector de velocidades y un detector de partículas, que se usa para separar átomos ionizados, una carga elemental positiva, de oro y molibdeno. El campo eléctrico dentro del selector de velocidades tiene una magnitud de 1.789 por 10 a la 4 voltios por metro y apunta hacia la parte superior de la página. Y el campo magnético tiene una magnitud de 1 Tesla y apunta hacia afuera de la página. A. Trace el vector de fuerza eléctrica y el vector de fuerza magnética que actúan sobre los iones dentro del selector de velocidades. Calcule la velocidad v0 de los iones que pasan a través del selector de velocidades, los que se desplazan en línea recta. Depende v0 del tipo de ion, oro contra molibdeno, o es la misma para ambos tipos de iones. Describe la ecuación del radio de la trayectoria semicircular de un ion en el detector de partículas. R en función de la masa, la velocidad, la carga y el campo magnético v2. D. Los iones de oro representados por los círculos negros salen del detector de partículas a una distancia de 2 de 40 centímetros de la ranura de entrada, mientras que los iones de molibdeno, representados por círculos grises, salen del selector de partículas a una distancia de 19.81 centímetros de la ranura de entrada. La masa de un ion de oro es 3.27 por 10 a la 25 kilogramos. Calcule la masa de un ion de molibdeno. Bueno, es un ejercicio de aplicación, me parece interesante, de un selector de velocidades y un espectrómetro de masa. El dispositivo pues consta de una fuente de la sustancia a analizar. Esta sustancia se hace pasar a través de un selector de velocidades que está compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético cruzados, totalmente perpendiculares entre sí, y solamente saldrán de ese selector de velocidades las partículas que tengan una cierta velocidad característica. Estas partículas, ya todas a la misma velocidad, ingresan a una segunda cámara que es el separador de masas. Allí se compone de un campo magnético V2 que obliga a estas partículas a moverse en una trayectoria circular, ya que el campo magnético va a ser totalmente perpendicular a la velocidad de entrada de las partículas. Y bueno, ellas describirán una trayectoria circular que depende de la relación carga-masa de esos iones. Si la carga es la misma, pues ya la dependencia del radio quedará solamente con respecto a la masa, que es lo que pasa en este espectrómetro. Y de esa manera, pues uno va a empezar a ver por acá diferentes elementos chocando con un detector que haya por aquí ubicado y puede identificar, dependiendo de la masa del ion que está chocando acá con respecto a este radio, qué tipo de elemento hay. En este caso pues se está hablando de oro y de molibdeno, ¿ok? Bueno, y sabemos que cada uno de los iones tiene exactamente la misma carga, una carga elemental positiva. Bien, entonces vamos a empezar a resolver el problema de este selector de velocidades aplicando lo que se sabe de fuerza eléctrica y de fuerza magnética. Entonces sabemos que se tiene que una partícula dentro de un campo eléctrico experimenta una fuerza que va a ser de la forma carga eléctrica por campo eléctrico. También sabemos que una partícula dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza. Bueno, llamamos a esto la fuerza eléctrica y a esto la fuerza magnética. Una fuerza de la forma carga eléctrica, velocidad de la partícula, cruz el campo magnético. Y si una partícula está dentro de un campo eléctrico y dentro de un campo magnético, pues experimentará una fuerza dada por la ley de Lorentz, la fuerza de Lorentz, carga eléctrica por campo eléctrico más velocidad, cruz, campo magnético. Otra cosa que vamos a utilizar es el radio que describe una partícula al moverse en presencia de un campo magnético. Entonces el radio de la trayectoria circular, cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares entre sí, la partícula va a desarrollar mejor un movimiento circular, cuyo radio va a estar por la relación
masa velocidad sobre carga campo magnético. Bueno, entonces vamos a trabajar con el inciso A, primero que todo. Dice, trace el vector fuerza eléctrica y el vector fuerza magnética que actúan sobre los iones dentro del separador de velocidades. Bueno, para resolver esta parte del problema, voy a considerar un sistema coordenado. Lo voy a tomar pues como en general se toman los sistemas coordenados cartesianos, el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces aquí tendremos esos ejes. Por aquí estará el eje X, por aquí estará el eje Y y por aquí estará el eje Z. Según eso, y lo proporcionado por el problema, dice que el campo eléctrico en el selector de velocidades pues está dirigido hacia arriba. ¿Listo? El campo eléctrico está dirigido hacia arriba, hacia la parte superior de la página. Es decir, que el campo eléctrico es un vector que tiene magnitud E, que está dada, ¿sí? No voy a reemplazar valores sino hasta el final, que está dada, que es esta, pero que está en la dirección del eje Z. O sea, le voy a asociar a eso un vector unitario K. Bien, mientras que el campo magnético apunta saliendo de la página. Son estos punticos que aparecen aquí. Saliendo de la página tiene magnitud 1 tesla y apunta hacia afuera de la página. Y ese es el eje X. Es decir que nuestro campo magnético va a tener una magnitud B. Vamos a llamarla B sub 1 como aparece ahí en el enunciado. Y va en la dirección del eje X, o sea, vector unitario Y. Bien, y ese es el mismo sentido del campo magnético 2, también saliendo de la página. Lo vamos a usar más adelante. Ahora, con respecto al vector fuerza eléctrica, pues sabemos que la fuerza eléctrica aplica sobre la misma dirección del campo eléctrico si es una carga positiva y si es una carga negativa en la dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica, como estamos hablando de un par de iones, los dos con carga positiva, pues la fuerza eléctrica irá en el sentido del campo eléctrico, es decir, en la dirección positiva del eje Z. Si venimos a la gráfica de los ejes, pues vamos a encontrar que la fuerza eléctrica va en esta dirección. Fuerza eléctrica, ¿ok? Mientras que la fuerza magnética viene del producto de la velocidad, del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, voy a escribir aquí la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica va a ser igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico en la dirección K. ¿Listo? No hay mucho que decir. Simplemente que pues es paralela al campo eléctrico dado que la carga es una carga positiva. Ahora, en el caso de la fuerza magnética, pues la fuerza magnética está dada por el producto cruz entre la velocidad del campo magnético y la carga de el ion. Entonces aquí tendríamos, en el caso de la fuerza magnética, que considerar la dirección de la velocidad de entrada de la sustancia, de los iones. Y por lo que vemos en el gráfico, los iones están pasando con una velocidad totalmente horizontal en el sentido positivo del eje Y. Es decir, que la velocidad de los iones, y voy a considerar aquí de una vez la velocidad de los iones que traspasan el selector de velocidades, va a ser una velocidad v sub 0 en la dirección J. Que este es un dato pues que hay que determinar, por ahora no lo conocemos. Entonces, teniendo eso en cuenta, la fuerza magnética va a ser igual a la carga de los iones, que es una carga positiva, la velocidad de estos iones, v sub 0j, cruz el campo magnético que ya dijimos es un v sub 1 en la dirección Y. Listo. Al hacer este producto, pues bueno, la fuerza magnética va a ser un vector que va a ser igual a E, v sub 0, campo magnético 1, producto cruz J cruz I. ¿Listo? Y sabemos que el producto cruz, da como resultado E v sub 0, v sub 1 en la dirección de un vector unitario menos K. ¿Listo? J cruz I es igual a menos K. Entonces, pues bueno, con eso nos damos cuenta que evidentemente
la fuerza magnética va a ir en sentido negativo del eje Z. Es decir, que la vamos a considerar acá hacia abajo. Bien. Con eso pues le daríamos respuesta al inciso A, que dice trace el vector fuerza eléctrica y el vector fuerza magnética. Tendríamos estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica positiva en el eje Z, mientras que la fuerza magnética es negativa en el eje Z. Voy a resaltar este resultado porque me sirve en un momento. Bien, pasamos ahora al inciso B. Dice, calcule la velocidad v sub 0 de los iones que pasan a través del selector de velocidades, los que se desplazan en línea recta. Depende v sub 0 del tipo de ion, oro contra molibdeno, o es la misma para ambos tipos de iones. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de fuerza electromagnética y vamos a suponer, o vamos a tener en cuenta únicamente los iones que se desplazan en línea recta, los que van a pasar de esta manera. Y si vemos el gráfico de fuerza eléctrica y fuerza magnética, se concluye que los iones pasarán en línea recta solo si estas fuerzas se anulan entre sí. Digamos que la fuerza eléctrica fuese en una mayor magnitud, pues el ion se iría hacia arriba. Si es la fuerza magnética la que es una mayor magnitud, el ion se iría hacia abajo. Pero si las dos fuerzas son igualitas, la fuerza total sobre cada ion dentro del selector es nula y los iones pasarán en línea recta, que es lo que nos interesa. Es decir, esta ecuación va a estar igualada a 0. Eso es lo que vamos a considerar para el inciso B. Entonces voy a colocar por acá, inciso B. Fuerza total sobre esos iones va a ser igual a 0. Es decir, que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica van a ser igual a 0, ¿cierto? Es decir, esto que está acá, que miren que esto es fuerza eléctrica y que esto es fuerza magnética, básicamente es esto mismo, es igual a 0. Entonces, bueno, aquí tendríamos que la fuerza magnética vale menos E v sub 0, campo magnético 1, más E por campo eléctrico es igual a 0. Entonces, pues tendríamos que E v sub 0, campo magnético 1, va a ser igual a la carga elemental por el campo eléctrico. Ahí podemos cancelar esta carga elemental. Nos damos cuenta cómo la velocidad del selector de velocidades es totalmente independiente de la naturaleza del ion. No está relacionada por acá la carga del ion, se cancela, y tampoco la masa. Y resolvemos para v sub 0. v sub 0 es igual a el campo eléctrico sobre el campo magnético 1. Reemplazamos aquí de una vez los valores para obtener el valor de v sub 0. Entonces v sub 0 va a ser igual. El campo eléctrico, que el problema me dice, vale 1.789 por 10 a la 4 voltios metros. 1.789 por 10 a la 4 voltios por metro. Todo eso va a estar dividido entre el campo magnético, que es un Tesla. Listo. Eso nos dará como resultado entonces un v sub 0 que es igual a 1.789 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Este sería el valor de la velocidad de salida de las partículas del selector de velocidades. Vamos a resaltarlo. Sería la respuesta del inciso B. Bueno, como les decía, aquí pueden entrar partículas con diferente velocidad en diferentes direcciones, pero solamente pasarán en línea recta y saldrán del selector aquellas partículas que tengan esta velocidad. Todas las demás no salen del selector y no pasan al separador de masas. Bien, por eso pues nos interesa simplemente el haz que se mueve en línea horizontal, en línea recta. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿depende v sub 0 del tipo de ion o es la misma en ambos casos? Pues es la misma en ambos casos. Es un parámetro que depende del selector en sí, no de la muestra que se va a lanzar. Miren que está relacionada para esta velocidad
simplemente el campo magnético y el campo eléctrico que se están aplicando dentro del selector. Es totalmente independiente de la muestra utilizada o analizada. Entonces, B sub 0, voy a escribirlo, B sub 0 es totalmente independiente del tipo de ion. Listo, depende solo de parámetros del selector. Depende de parámetros del selector. Depende del campo eléctrico y del campo magnético. Y siempre será la misma para los iones. Siempre será la misma. Y será la misma para cada ion. Para cada ion. Bueno, con eso pues damos respuesta al inciso B. ¿Ok? Listo, pasemos ahora al inciso C. El inciso C dice, escriba la ecuación para el radio de la trayectoria semicircular de un ion en el detector de partículas. Pues simplemente vamos a utilizar la ley de Newton de movimiento circular. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y pues bueno, sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces tendríamos que la fuerza es igual a la masa por b cuadrado sobre r. Listo, ahora en el separador de masas, la única fuerza que va a haber es toda fuerza magnética. Aquí ya no hay campo eléctrico, solo un campo magnético B sub 2. Bueno, entonces calculamos en este caso la fuerza magnética. Llamémosla fuerza, simplemente F, sí, no hay ningún problema. Aquí tendríamos que la fuerza va a ser igual carga eléctrica multiplicada por la velocidad, el vector velocidad, cruz el vector campo magnético. En el caso de este selector de masas, ¿sí? Tenemos una... Voy a tomar simplemente la carga como Q, la fuerza va a ser igual, después la sustituiré por cada ion correspondiente. Tendríamos que es carga eléctrica, velocidad, entonces toda la velocidad va en la dirección del eje Y, así es como ingresan las partículas al separador. Entonces tendríamos que vale un B sub 0 en J, donde B sub 0 es la velocidad del selector, cruz el campo magnético, que en este caso, y al igual que B sub 1, es un campo que apunta en la dirección positiva del eje X, saliendo de la página. Entonces ahí vamos a colocar un B2 en la dirección Y. Y bueno, miren que este es un producto igual al que hicimos en un principio para la fuerza magnética, J cruz I. Es decir que acá entonces la fuerza va a ser igual a tener menos Q, B sub 0, B2, K. Bien, la fuerza apunta hacia abajo, por eso es que la partícula describe la trayectoria inclinándose hacia la dirección negativa del eje Z, porque la fuerza magnética en un principio va en ese sentido. Bien, ahora ya sabemos cuánto vale la fuerza magnética, simplemente la reemplazamos en la ecuación. Tendríamos entonces que carga, velocidad por campo magnético 2, la magnitud de esa fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad, que pues viene siendo V sub 0 también al cuadrado sobre R. Recordemos que la velocidad es constante y el campo magnético no altera magnitud de velocidad, es solamente la dirección. Podemos cancelar acá B sub 0 y resolvemos para el radio. El radio va a ser igual, entonces el radio pasa al otro lado a multiplicar y la carga por el campo magnético pasa a dividir. Entonces tendríamos que el radio vale masa B sub 0 sobre carga por campo magnético. Listo. En este caso, pues campo magnético 2. Esta sería la ecuación de movimiento
o de la trayectoria circular, el radio de la trayectoria circular que describe los iones al ingresar al separador de masas. Y bueno, como lo menciona el problema, ese radio queda en función de la masa, la velocidad, la carga y el campo magnético B sub 2. Eso por el lado del inciso C. Vamos ahora finalmente al inciso D, para cerrar el problema. El inciso D dice, los iones de oro salen del detector de partículas a una distancia D2 igual a 40 centímetros de la ranura de entrada. Es decir, todo esto que está aquí, D2 es lo que vale D sub 2. La distancia que hay entre la ranura de entrada y el punto de salida de los iones de oro. D sub 2. Y nos podemos dar cuenta que D sub 2 es el diámetro de la circunferencia. ¿Listo? Es el diámetro de la circunferencia descrita por los iones de oro. Mientras que D sub 1 es el diámetro de la circunferencia descrita por los iones de molibdeno. Mientras que los iones de molibdeno, representados por círculos grises, salen del detector de partículas a una distancia de 19.81 centímetros de la ranura de entrada. O sea, nos están dando información del diámetro de la circunferencia que describe cada ion. Es decir, implícitamente tenemos el radio de dicha circunferencia. La masa del ion de oro es 3.27 por 10 a la 25 kilogramos. Calcule la masa de un ion de molibdeno. Entonces, bueno, tenemos que R2, que es el radio del oro, va a ser igual a D2 sobre 2. La mitad del diámetro, ya lo sabemos, la mitad del diámetro de esa circunferencia, mientras que R sub 1 va a ser igual a D sub 1 sobre 2. Ahora, que R sub 2 debe ser igual a la masa del oro, velocidad inicial, que es la misma para los dos iones, ya que pasan a través del selector, sobre la carga eléctrica del ion de oro, que vale E, y el campo magnético en el cual se encuentra. Es decir, que todo esto vale D2 sobre 2. Listo. Ahora, por otro lado, sabemos que el radio del molibdeno debe valer la masa del molibdeno, coloquémosle sub m, la misma velocidad, está a través del mismo selector, sobre la carga de ese ion, que el problema me especifica, los dos tienen exactamente la misma carga, una carga elemental, eso pues se establece en el enunciado en un principio, multiplicado por el campo magnético en el que se encuentran, que es B sub 2. Y eso pues a su vez sabemos va a ser igual a D1 sobre 2. Para combinar estas expresiones lo que voy a hacer es dividirlas. Vamos a hacer R1 sobre R2. ¿Listo? Vamos a hacer eso. R sub 1 sobre R sub 2. Es decir, que D1 sobre 2 va a estar dividido entre D2 sobre 2. Y eso va a ser igual. Vamos a organizar esto acá un poco mejor. Listo, así. Y eso va a ser igual. Entonces, a R1 que vale M sub M, B sub 0, sobre E por B2. Todo eso va a estar dividido entre M sub 0, B sub 0, sobre E por B2. ¿Listo? Bien, eso con la finalidad de empezar a cancelar algunos términos. Entonces, por la regla de extremos y medios, recordemos, por ejemplo, se van a anular estos dos parámetros, se van a anular estos dos y se van a anular estos dos. ¿Listo? Recordemos, este va multiplicando este y este va multiplicando este. Ok, entonces tendríamos acá, bueno, al otro lado, ¿qué sucede? Este se cancela con este. Y tenemos que D sub 1 sobre D sub 2 va a ser igual finalmente a M sub M sobre M sub 0. De aquí resolvemos para la masa del molibdeno, que va a ser igual a D1 sobre D2 por M sub 0. ¿Listo? Bueno, muy sencillo.
Finalmente entonces acá vamos a reemplazar los valores. M sub m, que sería la incógnita, va a ser igual a D sub 1, donde D sub 1 el problema dice vale 19.81 centímetros, sobre D sub 2. D sub 2 es igual a 40 centímetros. 40 centímetros. Y eso va multiplicado por la masa del oro. El problema dice que vale 3.27 por 10 a la 25 kilogramos. Aquí las unidades de centímetros desaparecen. Y bueno, operando finalmente estos valores, se obtiene que la masa del molibdeno va a ser igual a 1.61 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y listo. Eso sería todo el problema. Vamos a encerrar acá este resultado, a resaltarlo, y bien. Bueno, y como era de esperarse, ya que el radio de la trayectoria es directamente proporcional a la masa, y al tener el molibdeno un radio menor al radio del oro, pues bueno, la masa del molibdeno, del ion de molibdeno, pues debe ser evidentemente menor. Bueno, un ejercicio muy sencillo de aplicación de selector de velocidades aplicando fuerza eléctrica, fuerza magnética y movimiento circular de cargas eléctricas dentro de campos magnéticos. Espero que les haya agradado el ejercicio, que les sirva de estudio para más adelante y bueno, sigan estudiando fuertemente. Nos vemos en otra oportunidad.